Muy bien. Pues, mientras tanto, les invito a abrir la escritura en Hebreos, el capítulo número 11, y vamos a leer desde el versículo número 8 hasta el 19. Hebreos, capítulo 11, del 8 al 19. Y en reverencia a la palabra del Señor, les voy a pedir que nos pongamos de pie, así lo leemos en forma alternada. Comienza el versículo número 8 diciendo: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para conseguir simiente y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya amortecido, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como a la arena innumerable que está a la orilla de la mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Que si se acordaran de aquellos que salieron, cierto tenían tiempo para volverse. Empero deseaban la mejor, es a saber, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado y ofrecía al unigénito el que había recibido la promesa. Habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente. Pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para derrotar, de donde también te volvió a recibir por figura. Hasta aquí la lectura, pueden tomar asiento. Como habrán podido observar en esta continuidad de lecciones que estamos teniendo, con respecto a todos estos hombres que se relata aquí en este capítulo número 11 del libro de Hebreos, a los cuales algunos han definido como héroes de la fe y que en verdad fueron hombres de fe, no héroes, sino sencillamente y grandemente hombres de una fe genuina, verdadera, y que no están relatados todos exactamente, sino aquellos los cuales el Espíritu de Dios consideró que eran los oportunos para dejar escritos y aquellos de los cuales nosotros tendríamos que ir aprendiendo y tomando enseñanza particularmente. Vuelvo a repetir, la Biblia está llena de hombres de fe y en este capítulo no se mencionan absolutamente a todos. Sería una larga, interminable lista de hombres de fe y mujeres de fe que figuran en las Sagradas Escrituras,
Pero vuelvo a repetir, estos se destacaron por determinadas cosas que se nos hace más cercana a nosotros como hijos de Dios. Y la Escritura lo define a Abraham. El domingo pasado se consideró muy rápidamente también y puntualmente la vida de Noé y sus hechos más puntuales. Y en esta lección lo mismo, no se va a hacer un estudio exhaustivo de la vida de Noé, de Abraham, como lo fue de Noé tampoco. Hay sí estudios de escuela dominical donde se ha hecho realmente y es precioso, porque dentro de los hombres de fe que destaca este capítulo, este hombre, Abraham, el patriarca, es aquel que más cercano está a la experiencia nuestra como creyentes, al punto tal que en el libro de Romanos, el capítulo 4, el verso número 11, lo menciona de una manera muy especial. Romanos, capítulo 4, verso 11, dice la palabra de Dios: y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contado por justicia. Un versículo que en sí mismo ya sería más que interesante considerarlo, pues la circuncisión fue una señal de la fe que tuvo antes de ser circuncidado. Qué notable esto, ¿no? Parecería que normalmente sería al revés, que la circuncisión era señal de la fe que tenía para circuncidarse, pero él lo recibió como señal de la fe que tenía antes, ya siendo un hombre incircunciso, y para que sea para nosotros padre de todos los creyentes, para los gentiles sería, para los que no serían aún del pueblo de Israel, para la posteridad, para los creyentes de todos los tiempos. Por eso decíamos, es razón más que suficiente esto para considerar después, y seguramente en algún momento se podrá hacer un estudio más detallado. Ya está hecho el estudio, por supuesto. El estudio hablo de poder hacerlo en la escuelita con los hermanos, de todos aquellos eventos que, siguiendo literalmente la vida de este siervo de Dios, traen ricas, preciosas y grandes enseñanzas. Algo que no debemos olvidarnos de este hombre de fe, como de todos los hombres de fe, entiéndase, de todos los tiempos, que la palabra de Dios, cuando define a Elías, nos dice que era hombre sujeto a semejantes pasiones que las nuestras. Y Abraham realmente también encuadra dentro de esa calificación. Un hombre sujeto a semejantes pasiones que las nuestras. No era un hombre sin pecado o un hombre al cual no se le podía hallar tacha. De hecho, la experiencia de este siervo de Dios se nota en su vida un crecimiento en este conocimiento de Dios, el conocimiento de sí mismo, el conocimiento de Dios y la experiencia de fe en su vida de aquel Dios que lo llamó para que de ese hombre surgiera una nación de la cual vendría el Salvador del mundo. Esto es importante. Dios no elogió una nación.
Dios escogió a este hombre para que de este hombre surgiera una nación y de esta nación saliera el Salvador del mundo, que es Cristo Jesús. En esta lección de la mañana de hoy vamos a ver 3 aspectos nada más, porque vuelvo a repetir, sería más que extensa y no nos daría el tiempo para hablar. Se necesitan muchos domingos de muchos minutos para poder hablar de todo, punto por punto, hilativamente del relato de la vida y de los eventos de este siervo de Dios. Vamos a leer en Josué, capítulo 24, verso 2. Cuando Josué, hablando las últimas palabras al pueblo, antes de su partida, por supuesto, de este mundo, y antes de que el pueblo ya de por sí, habiendo tenido el repartimiento de la tierra prometida, les recuerda algunos eventos importantes de donde Dios los había llamado. Y comienza en el versículo 2, en el 1 por supuesto, pero luego en el 2, y dice, y dijo Josué a todo el pueblo, Josué 24:2, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente de otra parte del río, es a saber, Taré, padre de Abraham, y de Nacor, y servían a dioses extraños. Así podemos decir que comienza la historia de Abraham y menciona al padre, a Taré, y a Nacor, que fue hermano de Abraham. Y lo ubica de dónde, y eran de Ur de los Caldeos, que estaba de otra parte del río, del otro lado, ¿no? Del río Éufrates sería, más allá. Y vamos a ver ahora otros versículos en Génesis, el capítulo 12. Y si quiere alguno poner un señalador en este capítulo 12, porque se van a hacer mención de algunos versículos, así nos están buscando cada rato. Leíamos en Josué cómo Dios, de dónde habitaban, y en el capítulo 11, el versículo 31 y 32 vamos a leer, y luego vamos a leer el 12:1, dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de la tierra de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y asentaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Y en el capítulo 12, verso 1, dice, empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y quise leer estos versículos porque algunos intérpretes sostienen que el que recibió el llamado fue Taré, el padre de Abraham. Y otros sostienen que por una cuestión de, por decirlo de esta manera, de orden, siempre se ponía a los padres primero antes que a los hijos. Los que sostienen que Taré recibió el llamado
dicen que él fue el que sacó a Abraham y que con el tiempo Abraham después entendió la voluntad de Dios. Ahora hay una palabra que hace la gran diferencia entre el capítulo 12, el 11 y el 12, que es esta palabra empero. Dice, ¿qué significa pero realmente? Y este pero es una, creo que se dice conjunción adversativa, que opone una expresión verbal o una oración frente a otra declaración de oración que se está haciendo. Y lo real, lo que nosotros entendemos, que el que recibió realmente llamado fue Abraham. Por eso dice, empero Jehová. No dice, empero Jehová habló a Taré. Taré salió con su familia. Pero lo que se da a entender es que Abraham fue el que recibió el mandamiento de Dios de salir a un lugar, y el mandamiento fue muy claro: salir de la tierra, de la parentela, o sea, de la familia, y de la casa de tu padre. Eso fue muy claro. A la tierra que te mostraré. Ese fue el mandamiento de Dios a Abraham. Lo cierto es que salir con el padre, con Taré, y con todo el resto de la familia, fue en verdad, como decíamos recién, algo que tiene que ver seguramente con los sentimientos o con las ataduras terrenas que tenían y que tiene la gente normalmente, porque era una decisión muy importante, muy seria la que tenía que tomar, aunque en Josué dice, el versículo que hemos leído, que servían a dioses extraños o a los dioses del lugar. Pero yo pensaba que Abraham, por lo que después vamos a ver, tenía una singular y distinta visión y percepción, y podríamos decir comunión aún también, con el verdadero Dios del cielo. Tal vez el Padre sí tendría, como acostumbraban en los pueblos donde vivían, también parte de la adoración a dioses extraños. Pero no así Abraham. Por eso Dios se dirige directamente a él y lo escoge a él por las cosas que habría de realizar a través de este siervo de Dios. No nos olvidemos que nunca debemos tomar un texto y con ello formarnos todo un pretexto, un argumento, sino que hay que contemplar todo lo que la Biblia nos enseña, y entre una de ellas es que la realidad es que Dios conoce el corazón, no lo que está delante de los ojos de los hombres, sino que Dios conoce el corazón, y Él conoce también las cosas que puede llegar a realizar conforme a la conducta que el hombre va a tener frente a las proposiciones que Dios le hace y las propuestas que Dios le hace. Entonces, Abraham salió, pero al similar que muchos reyes en el Antiguo Testamento, que dice que fueron buenos reyes y que hicieron la voluntad de Dios, dice, con todo eso los altos no fueron derribados del todo en Israel. Quiere decir que en Israel hubo reyes buenos, fieles a Dios, pero que con todo eso aún quedaron, aún en tiempos de que estos reyes eran buenos, los altos. Los altos eran los lugares donde se adoraban a Baal, a Astarot y a los dioses de aquel entonces, contra los cuales, por supuesto, eran enemigos de la nación de Israel y mucho más aún de Dios. Quiere decir que aunque Abraham fue llamado, no supo absolutamente en ese momento deshacerse o tomar la decisión tal cual textualmente
como Dios le había dicho. Por eso lo recalca en el capítulo 12, verso 1, empero, o mejor dicho, para que lo entendamos bien, pero Dios había dicho a Abraham. Y hasta que no murió el padre, lo cual llevó sus años, no pudo Dios hablar con Abraham de la manera que lo hace inmediatamente que esto sucede. Por eso dice acá, en el capítulo anterior, en el verso 32, y murió Taré en Aram. Y entonces, a partir de ahí, comienza el relato de ya directamente de Dios con Abraham. Y en el capítulo 12, el verso 2, comienza esta manera en que Dios habló directamente con Abraham. Dice, y haré de ti, luego de decirle cómo tenía que salir, sin nadie absolutamente, y haré de ti una nación grande y bendecirte, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Promesa, por supuesto, que hasta el día de hoy sigue siendo vigente, no solo para la nación de Israel, sino para los creyentes, y últimamente hemos tenido situaciones en las cuales uno ha escuchado a creyentes decir, bueno, pero por lo menos está a favor de Israel, determinada persona. Entonces, conforme a esta promesa que se sigue cumpliendo y se ha de cumplir, y aún en el día del juicio de las naciones, el trato que han tenido con Israel, Dios es fiel a sus promesas y no decaen frente a Él. Y esto se sigue cumpliendo, se ha cumplido a través de la historia y se cumplirá hasta el final de los tiempos. Esto es real, esto no ha cambiado para Dios. No hay un solo versículo en la palabra de Dios que niega esta afirmación que Dios le hizo a Abraham. Lo hizo con otros siervos de Dios que por amor a David, su siervo, tales cosas no acontecían o esperaron. El rompimiento del reino no fue en los días del hijo de David, sino en los días del nieto de David, por amor a su siervo, a David, y las promesas hechas a él, etcétera, etcétera. Entonces, son promesas que son fieles y verdaderas, y que el no haber dejado a la familia fue causa de retraso en la experiencia de este siervo de Dios. No obstante, debemos decir que él salió, aunque acá dice, y fíjense, antes de movernos de acá, ¿no? En el versículo 1 dice, a la tierra que te mostraré. Y volvemos de donde no habíamos perdido, en Hebreos 11, el versículo 8, destaca esto tan importante. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad. Y este detalle tan importante, salió sin saber dónde iba. Hay una definición que hace un cristiano con respecto a la fe, que dice que cada paso en el camino de la obediencia, se lo leo textualmente así no me equivoco, cada paso en el camino de la obediencia está acompañado de bendiciones positivas, porque la obediencia es el fruto de la fe. Y la fe nos une a Dios y nos lleva a una comunión viva con Él. Por lo cual podemos decir que obediencia y fe son dos cosas que están, por decirlo de alguna manera,
para que se entienda, sustancialmente unidas. No se debería ser obediente sin fe. Y a veces no resulta obedecer sin fe, porque aún la palabra misma lo dice. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo cual entonces cada paso en el camino de la vida de la obediencia está marcado por un hecho de fe. Yo tengo fe, por eso hago. Y la fe es algo que no tiene lógica humana. No tiene lógica humana. Muchas veces se unen y eso lo hace el hombre en su capacidad de raciocinio y de razonamiento. No, pero si no hay cosas que me aseguren que tal cosa va a ser así, yo no lo hago. Si no hay cosas que no van a hacer, yo no lo hago. Garantías. Garantías, busca garantías, busca garantías. Desde el punto de vista humano, uno podría decir que es así, porque la lógica humana así lo indica. Lo cierto es que en cuestiones de vida espiritual, de servicio a Cristo y de llamamiento de Dios, no entra la lógica humana. Dios llama. Dios llama. Y el que escucha el llamado de Dios, primeramente hay que tener la certeza de que Dios me llama. No es que escucho una voz que me llama. El llamado es una experiencia profunda de comunión y disposición después a obedecer. Dios no me va a llamar para que yo después no obedezca. No va a ser un llamado a alguien, a un ministerio, a un servicio y no he de obedecer. El llamado está marcado también por el hecho de que va a haber una obediencia. Y esa obediencia va a traer bendición para la vida. Todo trae consecuencias. Esta es la realidad. La vida nuestra está marcada por consecuencias de hechos que cometemos. Consecuencias buenas vienen de hechos buenos. Consecuencias malas vienen de cosas malas tomadas. Bien lo dice el Señor, no se puede esperar que un árbol malo dé frutos buenos, o que un árbol bueno, naturalmente, dé frutos malos. Por lo cual, hay quienes piensan, bueno, pero no es así siempre, y ya entramos en el relativismo y en los grises. Bueno, pero no quiere decir así, no es tampoco tanto así. Hay cosas que, bueno, a veces empiezan muy mal, pero terminan bien. Y en la vida de fe, yo la verdad personalmente no puedo asegurarlo. Pero la palabra nos enseña que lo que empieza bien en el Señor, bueno, tiene sus propósitos, ha de tener su fin, y si está puesto en las manos del Señor, la confianza es que el Señor guiará todas las cosas para bien. Aunque haya luchas, como las tuvo Abraham, y aunque haya a veces caídas, como las tuvo Abraham, pero el propósito final de Dios se va a cumplir. Ahora bien, cuando la cosa empieza mal y va a seguir mal, y si no hay un genuino y verdadero arrepentimiento, y las cosas, cuando la palabra de Dios, por ejemplo, hay un texto que yo sé que a muchos no les gusta, pero es clara la palabra de Dios. Dice, no juntéis el yugo con los infieles. Bueno, yo sé que no me tengo que juntar el yugo con los infieles, pero voy a hacer negocios con fulano de tal. Y fulano de tal no es creyente, cree en otras cosas. Tiene otros dioses y hay todavía en este tiempo otros dioses que en definitiva no son más que demonios
y hacemos negocios juntos. La prueba está en que nunca terminan bien. No hay. ¿Por qué? Porque o terminamos cediendo a aquel con el cual estamos asociados, o si no se termina rompiendo. Había alguien que siempre decía, ojo, las medias siempre son sucias. Y es verdad, ¿no? Las medias necesariamente se ensucian. Entonces, lo mismo sucede con esto, con la fe y la obediencia. Esta virtud preciosa y fruto del Espíritu que fue desarrollando Abraham en su vida, tiene que ver con ese paso de obediencia que él supo llevar. Pues, ¿qué pasa? Cuando nos dejamos llevar por las inclinaciones o por los pensamientos del corazón, decimos, siguiendo todo el consejo de Dios, la palabra advierte sobre el corazón. Dice, guíate de tu corazón, porque siempre tu corazón te va a decir, ¿qué cosa? La verdad. ¿Así dice? No dice así la Biblia, ¿no? Sin embargo, así se enseña en el mundo, en la gente y hasta en lugares donde se apoya y se palmea la espalda a la gente para que se sienta cómoda. El corazón, dice la palabra de Dios, que es perverso y engañoso más que todas las cosas, ¿no? Es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, el que lo conoce es Dios. Por eso decimos que tales hechos bien se pueden corroborar principalmente por lo que la palabra de Dios nos enseña. La que tiene toda autoridad sobre esto es la palabra de Dios. No son los pensamientos del hombre, ni las discreciones del hombre, ni lo que al hombre le puede parecer. Cuando el hombre dice, a mí me parece, bueno, confrontémoslo con lo que la palabra de Dios dice. Y entonces, frente a un mí me parece, está el escrito, está. ¿Y qué pesa sobre tal cosa? El escrito está. Bueno, a mí me parece que tal cosa se tendría que hacer de tal manera porque está bien servir a Dios, pero eso de salir sin saber a dónde vamos, ¿cómo será? ¿Y a dónde vamos? ¿Y a dónde vamos a parar? Estoy llamado por Dios. Este es un llamado muy especial, Este es un llamado muy especial. Conozco gente que se ha ido, por ejemplo, a Israel, no vamos a decir los nombres, no tiene sentido, pero son verdaderos. Se ha ido a Israel porque sentía de Dios el llamado que tenía que predicarle a los judíos. Y se fue a predicar nada menos que frente al muro de los lamentos. Casi lo matan, lo llevan preso, porque no podía hacer una cosa así. Y uno dice, habiendo miles de almas alrededor nuestro, a los cuales hay que predicarles el Evangelio, ese misticismo de espiritualidad superior, de ir a predicar, cuando inclusive todavía no es tiempo de los judíos. Los judíos tuvieron su tiempo cuando Cristo vino. Luego hay un impas. Sabemos que vendrá después, cuando Cristo en su segunda venida se presente a ellos y ellos se conviertan en masa, no toda la nación, una parte. Recién ahí volverán a ser los predicadores del Evangelio. Pero ahora no es el tiempo de los judíos. Ahora están bajo un juicio de Dios. Hay gente que no le gusta escuchar eso tampoco. Piensan que los judíos siguen siendo lo que decía en Génesis. Y haré de ti una nación grande. ¿Pero en qué tiempo lo haría Dios? Hay que conocer los tiempos bíblicos. Por lo tanto, queridos hermanos, también Él le dio la capacidad
a Abraham también, aunque las dificultades que le presentaron al irse a una tierra desconocida y ajena inmediatamente se le presentaron, pues si volvemos al capítulo 12, fíjense lo que dice en el versículo 10 de Génesis. ¿Recuerdan que dijimos 2 capítulos? ¿Capítulo 12? Sí, sí. Hay que estar atento, hermano. Génesis 12. Dice, y hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Lo cierto es que si después ustedes leen lo que le sucedió ahí en Egipto, es muy vergonzoso. Y hasta motivo de burla con respecto a la actitud que tuvo Abraham con respecto a la mujer. Prefería perder a la mujer diciendo que era su hermana que por preservar su vida. Eso es lo que el capítulo 10 enseña, lamentablemente. Hoy dirían la cosificación de la mujer, ¿no? Bueno, lamentablemente descendió, había hambre en la tierra, esa era una realidad, pero yo pensaba para mí mismo también que con toda seguridad, bueno, Dios se lo permitió, alguno dirá, bueno, pero Dios se lo permitió, pero no siempre lo que Dios permite está dentro del agrado de Dios. Dios permite que hagamos tantas cosas, pero no quiere decir que esas tantas cosas estén dentro del agrado y de la voluntad de Dios. Bueno, volvió de ahí y volvió con una experiencia de conocerse a sí mismo y de lo que es capaz de hacer. El hombre, cuando cae en pecado, porque Abraham cayó en pecado ahí, al hacer que su esposa mintiera y él mentir, y de que el juicio también cayera sobre... Bueno, estaba la misericordia de Dios también, porque no permitió que ni Faraón ni ninguno de la corte tocara a su mujer. Pero, y lo hizo en 2 oportunidades eso, no en una. Sabemos que Abraham tampoco era perfecto, por eso decimos, pero iba creciendo en la fe, iba creciendo en la fe. Y luego Dios de allí lo hace tornar sobre sus pasos, porque dice en el capítulo 13, después que Abraham sube de Egipto, sale de ahí y seguía con Lot, porque lamentablemente no se había deshecho todavía del todo de su familia, seguía con Lot, y dice en el versículo 3, y volvió por sus jornadas de la parte del mediodía hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Y lo mismo había hecho antes de descender en la tierra de Canaán, cuando recibe en el capítulo 7, donde aparece Dios a Abraham, en el versículo 7 del mismo capítulo, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. O sea, si hubo algo firme en él, fue el hecho de 2 cosas muy importantes que aparecen en su vida. La primera es que al dejar su tierra natal se encontró con muchas cosas, una tierra inhóspita, desconocida, incierta para él, pero obedeció. Cuando llegó a él se encontró con gente totalmente desconocida, gente brava, por cierto, vivía en esos lugares. Eran tiempos difíciles. Pero no obstante, frente a todas esas adversidades,
Antes se le aparece Dios mismo y le reafirma esa promesa. Y le dice, toda esta tierra será para ti. Y se lo promete el Dios todopoderoso frente a gente poderosa. Entonces, ¿qué pesaba más? ¿Lo que la gente poderosa era o lo que el Dios todopoderoso le afirmó? Lo que el todopoderoso le afirmó. Lo cierto es que ahí surgen dos cosas. Que siendo la tierra dada por Dios para él, nunca echó raíces en ella. ¿Qué sería echar raíces? Hacerse una casa, hacerse una ciudad, hacerse... Porque aparte de Aram, donde vivió con su padre, vinieron con muchas cosas. Era un hombre riquísimo, Abraham, con mucho dinero y mucho ganado y mucha gente. Era un hombre fuerte, grande. Y sin embargo no echó raíces. Por eso dice la palabra que vivió en tierra propia como en tierra extraña. Era de él. Pero, como dice el Señor Jesucristo, son de este mundo. Como dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Estaba en la tierra, pero no era de esa tierra. Y él lo entendió. Por eso vivió en cabañas, que se traduce como tiendas también, toda su vida. No se le ocurrió hacer una ciudad. ¿Por qué? Porque esperaba una ciudad con fundamentos. Dice, artífice y hacedor de la cual es Dios. Siempre me acuerdo, no sé si Marco se acordará porque era chiquitito, así como Tato, me parece que era. Tato, ¿no? Como... Y él miraba nuestra casa, pobrecita, que apenas estaba hecha con ladrillo, así nomás, llena de agujeros, eso sí se acuerda, ¿no? Pa, ¿por qué tiene tanto agujero en nuestra casa? ¿Qué agujero? Le decía yo. Y acá, por todos lados veían los reboques agujeros, ¿no? Bueno, éramos pobres, éramos tan pobres. Entonces veníamos caminando siempre por acá para venir al templo y viniendo para acá, en el barrio, sobre esta calle, sobre Calandria, sobre esta mano, hicieron una casa que en su momento era una casa de 2 pisos, planta baja, el primer piso, un chalet, todavía está la casa, ¿no? Y yo le decía que siempre vamos a tener una casa mejor que esa. Y me decía, ¿mejor que esta, pa? Me decía. Y miraba la casa porque tiene entrada cochera en el suelo. No, le digo, una ciudad con fundamentos, artífice y hacedor de la cual es Dios, le decía yo. Y él no me entendía. Que me mantenía tan chiquitita, yo siempre le respondía, siempre la misma pregunta y yo le daba siempre la misma respuesta. No, nosotros vamos a tener una casa mejor, una ciudad con fundamentos, artífice y hacedor de la cual es Dios. Me quedó como, ¿cómo se llama? Es real, pero como una anécdota de conversación entre mi hijito y yo, que era el primogénito, ¿no? Era un poquito más grande que Franco, que ya caminaba de la mano y la llevaba, ¿no? O sea, ¿cómo esta va a ser la casa? No. En los cielos, una casa con fundamento, artífice, a ver, es Dios. Me miraba y no se convencía, ¿no? Pobrecito. Entonces, fíjense, frente a todo eso estaba la promesa de Dios. Y surgen 2 elementos en él. Primero, ese hecho de que vivió toda su vida en tiendas. Él y su hijo y su nieto vivieron en tiendas. No hicieron ciudad. Y el segundo hecho fue el altar. Lo primero que edificó fue un altar, lo cual lo tenía que hacer con piedras del lugar. No tenía que ser ni labrada, ni canteada, ni alisada, ni pulida. Con piedras tenía que levantar un altar y sobre él sacrificar. ¿Qué tenía que sacrificar? El corderito. ¿De dónde lo había aprendido? Lo aprendió en forma verbal
práctica y directa de los descendientes de Adán, porque él tuvo la suerte de conocer y ser contemporáneo de Sem, que fue uno de los hijos de ¿quién? De Adán. No, de Adán no, Sem no. De Noé. Y a su vez, siendo hijo de Noé, Noé fue contemporáneo de ¿quién? De Matusalén. Y Matusalén fue contemporáneo de ¿quién? De Adán. Entonces, por eso conocía al Dios del cielo. Y por eso supo lo que tenía que hacer cuando llegó a la tierra, que Dios le mostró. Lo primero hizo un altar para sacrificar a Dios en lugar de sus pecados. El cordero muriendo, inocente, muriendo por el culpable. ¿Se acuerdan cuál fue el grave problema de Caín, no? Que sacrificó zapallo, berenjena, maíz, no sé si conocerían el maíz entonces, pero por decir una verdura, rabanitos, todo en el altar, todo el esfuerzo de la tierra. Y Abel tomó un cordero, lo sacrificó como Dios quería que fuera, porque era figura de ¿quién? De Jesucristo. Entonces Abraham ya creía en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. He aquí, cuando veía el Bautista venir al Señor, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Enoc, ¿qué pregonaba? Pregonero de justicia. ¿Qué decía? He aquí el Señor es venido con sus santos millares. Había un claro conocimiento de la persona del Señor Jesús. Por eso dice, todos estos, conforme a la fe, murieron todos sin haber recibido las promesas. ¿Y cuál era la promesa? De ver al Señor Jesucristo. Por eso fue el gran privilegio de Juan el Bautista, que fue el precursor del Señor, fue el único profeta de la antigüedad, de la antigua dispensación, que vio con sus propios ojos, y hablando de profetas, ¿no? Con sus ojos el cumplimiento de la promesa. No tuvo lugar a dudas en él. El que en él cree, decía Juan el Bautista, tiene vida eterna. En el que en él no cree, está perdido. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que no cree ya es condenado. Y ya es condenado. Es muy importante eso. Vemos entonces cómo todos estos esperaban. Por lo tanto, Abraham entra dentro de estos hombres de fe con una clara convicción de la realidad del Señor Jesús, de la promesa del Salvador que le fue dado a Adán cuando ¿qué? Cuando le promete un Salvador. Ni bien el hombre cayó en el pecado, Dios le prometió un Salvador. Y ese Salvador fue Cristo el Señor. Hay un himno muy lindo, donde habla que si todo habla, cuando el hombre cayó en Edén, Dios le salvó y le prometió un Salvador, que es Cristo el Señor. No me acuerdo bien la letra como dice. O amor de Dios, ¿no? Dice, si fuera tinta todo el mar y todo a hoja un gran papel, no alcanzarían jamás para escribir del Redentor. Ya estaba, siempre estuvo Cristo. Por eso dice que todas las Escrituras hablan de Él. Y es el hilo rojo que mencionaba Alfredo
que atraviesa todas las escrituras. Ese hilo rojo es Cristo, del cual se lo menciona en todas las escrituras de una o de otra manera. Pero comienzan con Adán. Ni bien el hombre pecó, se presentó Dios con Cristo, dándole un Salvador. Y ellos esperaban, y Abraham conocía. Y luego, este es hermoso, miren, me acuerdo tanto porque de este texto habló un hermano en Cristo que ya está con el Señor, volvió sobre sus jornadas. Se equivocaba Abraham, pero volvía. Y es interesante porque Betel, y ahora volvemos a Génesis 12, Betel significa casa de Dios. Y Jai, ruinas, montón de escombros. 12:8. No lo dije. 12:8. Dice, y pasóse de allí a un monte al oriente de Betel, que quiere decir casa de Dios. Y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Miren qué interesante. Por un lado, la casa de Dios. Y por otro lado, las ruinas, que representan los dos extremos en la vida de un creyente. Tener a Betel, hacia donde él miraba, y detrás a Jai. Jai después se hizo famosa por aquella ciudad que derrotó, que era tan chiquitita, pero que derrotó a Israel porque desobedecieron a Dios. ¿Recuerdan, no? En Josué. Después de vencer a Jericó, quisieron ir a pelear contra Jai. Vamos un poquito, total lo vamos a vencer. Pero Dios no los acompañó porque había otra cosa antes que había que solucionar. Y por causa de ese pecado salieron en batida derrota. El bando de Babilonia estaba ahí. Bueno, Betel de un lado, casa de Dios. Y por otro lado, las ruinas de este mundo, que significa ahí puso su tienda y allí puso su altar. Y periódicamente volvía sobre sus jornadas. ¿Qué significa esto? Después de recorrer la tierra, porque era nómade, porque criaba ovejas y vivía en el desierto, entonces tenía que andar, pero volvía. Y esto nos habla a nosotros también, de que tenemos que aprender esto. Nosotros andamos un camino, pero permanentemente tenemos que volver al lugar donde vamos a recibir y el lugar de adoración. Por eso es importante que el creyente entienda que tiene que tener, porque es bíblico, un lugar donde congregarse. Hay muchos que dicen, no, pero yo no necesito, Dios está en todos lados. Sí, por supuesto, Dios está en todos lados. Pero en eso que hablamos, de todo el consejo de Dios, está el hecho, cuando dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno y en la casa de Dios. Y en el Nuevo Testamento habla de las iglesias en las cuales el apóstol Pablo dejaba ancianos y se constituían en congregaciones del lugar. Y así podríamos hablar, un tema extenso. Pero hay un lugar donde Dios debe ser adorado juntamente con otros hermanos. Que no importa el aspecto físico, pero sí donde los hermanos se tienen y deben reunirse. Porque está en la palabra de Dios. Eso es indiscutible. No se puede cuestionar eso. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, decía el Señor, allí estoy yo en medio de ellos.
Y cuando habla, ve y redarguye a tu hermano, si no te oyere, lleva a 2 o 3. Y si no, llévalo a la iglesia. Tiene que haber un lugar. Es bíblico, no podemos eso, no entra en cuestionamiento semejante cosa. Sí, el hecho de que se levantan hombres que se hacen libres a sí mismos y andan recorriendo el mundo y no pertenecen ni dan razón a nadie. Y eso no es bíblico. Es como decía una señora ya mayor, iba a decir chica porque es igual que de mi edad, un poco más grande. Pero decía el otro día, no, pero yo estoy bárbaro, me llevo bien con todos. Ah, no, pero no voy a ningún lado, me quedo en casa y estoy pero bárbaro con el Señor. Y por supuesto. Pero ahí, ¿dónde va? ¿Cómo va a aprender la paciencia, la tolerancia, el amor fraternal? Cosas que se aprenden solamente entre el roce con otros hermanos que son igual que yo. ¿Dónde vamos a aprender a soportarnos los unos a los otros como Dios lo hizo en Cristo, que nos perdonó, y como Cristo lo hizo con nosotros? Si no es en la iglesia. Muchas veces renegamos de la iglesia porque no es como yo quiero que sea. Y bueno, ¿realmente la iglesia va a ser perfecta? Cuando esté en los cielos. Pero ahora es como tiene que ser, porque nosotros tenemos que aprender. Porque si yo fuera perfecto, ya no estaría en el mundo. Ya Dios me hubiese llevado. Igual en algún momento me voy a tener que ir, como todos. Pero entendemos la lección, ¿no? Bueno, Abraham tuvo que ir aprendiendo todas estas cosas. Y finalmente fue llamado amigo de Dios. Porque a lo largo de su vida fue demostrando, hecho a hecho, la comunión con Dios, el crecimiento en su vida espiritual y estos 2 principios que nunca abandonó. Se fijaron en él. Y por último, la gran y suprema experiencia en su vida, que fue obedecer a Dios cuando le dijo, dame a tu hijo, el primogénito, y entrégamelo, el sacrificio. Y Abraham protestó, obedeció. Hay que llegar a esa experiencia. Bueno, cuando vayamos conociendo a Dios más, cuando vayamos negando nuestra vieja naturaleza, nuestro yo, seremos capaces de entregar nuestro Isaac. No estamos hablando del hijo, eso solamente se lo pidió a él, porque sabía que él lo iba a hacer, pero a su vez Abraham llegó a tener tal experiencia con el Señor que creía que aún de los muertos era capaz Dios de levantarlo. Y le dice el siervo, espera acá, el muchacho y yo vamos a sacrificar y volvemos. Y así fue. Porque Dios detuvo su mano y le dijo que se detenga, y aquí había un cordero enredado entre las zarzas. Hermanos, es muy largo el tema y muchas lecciones, pero que nos ayude en esta experiencia de fe un poquito más. Que el Señor nos bendiga, queridos.